escucha? Bueno, bárbaro. Si quieren poner cámara, aunque tengan cara dormidos, no importa, ¿eh? Así vemos que hay seres humanos. Ahí veo que Virginia, valiente, ha puesto su cámara. Buen día. Después veo muchas fotos acá. Bueno. Guillermo también, ¿cómo le va? Si quieren poner cámara mejor, así, porque por ahí eso de estar hablando con una computadora, con todo cuadradito, es medio, uno dice, ¿con quién estoy hablando? Yo sé que muchos deben estar en la cama todavía, lo único que hicieron fue apretar el Zoom, pero bueno, no hay problema. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Vamos a ver acá en el chat qué me han puesto. Buen día, me saludaron. Bueno, cualquier duda que tengan durante la clase, pueden desmutearse y preguntar, ¿sí? No hay ningún problema. Pues yo por ahí el chat a veces no lo miro tanto. Con esto de la electrónica soy medio peligrosa. Por ahí aprieto un botón y cancelo todo. Bueno, mi nombre es Silvia Malfesi, yo soy profesora de Derecho Constitucional. En realidad la materia, ustedes van a ver en el programa, son dos materias en una. Tienen, por un lado, el derecho constitucional y por otro lado el derecho administrativo, que son dos ramas de lo que se llama el derecho público. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Los días martes vamos a dar una clase explicando un poquito la unidad y los días jueves vamos a dar clase de consulta de lo dado. Entonces, yo lo que los aconsejo es que ustedes vean las unidades. En comunidades, ahí en comunidades, en la materia nuestra, ya están subidas todas las unidades. O sea que ustedes tienen la posibilidad ya de tener ahí las ideas esenciales de la materia, ¿sí? Es lo esencial que hay que estudiar, lo que está ahí. Eso ha sido fruto de una elaboración que hizo la cátedra ahora en pandemia. Nos hemos dividido las unidades y las hemos elaborado entre todos los profesores. Cada profesor hacía una unidad y después la veíamos todos los profesores de la cátedra, la revisábamos. Y ahí están las ideas esenciales. Eso no quita que si ustedes quieren ir a un libro, mejor, ¿sí? Incluso hay subido un manual de Derecho Constitucional de un autor que se llama Vidar Campos. No hemos subido libros de la parte administrativa porque no hemos podido, y también por algunos problemitas que puede haber de derecho de autor, que se llama, si lo subíamos. Pero si la biblioteca, no sé si ya alguna biblioteca está funcionando, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la posibilidad de ir a un libro, no muerden los libros. El libro lo que le va a hacer es ampliar su léxico jurídico. Van a poder tener uno se da cuenta enseguida, el alumno que estudió, porque tiene cierto vocabulario jurídico que se adquiere estudiando. Estudiar implica trabajar, y a nadie le gusta trabajar, vamos a ser sinceros. Entonces, ustedes lo que yo les aconsejo, primero que nada, es buscar el material, que justamente este año, el material, digamos, básico, lo tienen ya en comunidades. Entonces, si ustedes imprimen las unidades, ya más o menos tienen una idea de la extensión de la materia. No toda hoja que uno estudia le lleva el mismo esfuerzo. Vieron que a veces hay gente que cuenta las hojas y dice, bueno, tengo que estudiar 8 hojas por día, 10 hojas por día. En realidad depende del tema. Hay temas que uno los puede entender rápido, los asimila rápido, hay otros que dan más trabajo. Por eso yo lo que les aconsejo es que vayan estudiando, lo van haciendo a la medida que vamos dando las clases. Eso les facilita mucho. No hay duda que la mayoría de ustedes va a estudiar cuando se acerca el examen, no estudian antes. Pero ya les digo, si ustedes lo van haciendo progresivo, o sea, mínimamente van leyendo las unidades, vienen a las clases, consultan las dudas, eso los va a ir ayudando para el momento del examen. Nosotros en la materia, generalmente cuando terminamos la parte de constitucional, que son las 5 primeras bolillas, tomamos un examen parcial. Si, supónganse, Dios nos ayudara y mañana se termina todo lo del virus y ya tuviéramos de nuevo la vida normal, nosotros generalmente ese parcial lo solemos tomar escrito de la parte nada más de constitucional y con 5 preguntas, de las cuales una es un caso práctico, un caso a resolver, que en general los vamos dando en clase, vamos dando ejemplos, no es una cosa, un caso jurídico
muy complicados, sino que generalmente son casos muy, muy sencillos, que si el que estudia bien la parte teórica los puede resolver fácilmente. Pero ¿qué pasa? Como tuvimos el primer cuatrimestre el problemita de que no podíamos vernos personalmente y no somos muy partidarios de los exámenes virtuales, decidimos reemplazar ese examen escrito de 5 preguntas por un trabajo práctico que se hizo con la formación de grupos que formamos nosotros en base a las listas que nos dan de los alumnos que figuran en el sistema guaraní. Entonces nosotros hicimos grupos de 6 alumnos, 7 alumnos, que se hizo, esa formación se hizo en base al orden en que están en las listas, porque si no era un caos ponerlos acomodarlos, digamos, a decisión de ustedes. Se formaron los grupos, se indicó cómo estaba cada grupo y se les dio un trabajo práctico para resolver en unos días. Los que aprobaron ese trabajo práctico adquirieron la regularidad. ¿Cuál es la diferencia entre un alumno libre y un alumno regular? La diferencia radica en que el alumno que es libre, cuando va a rendir el examen final, rinde toda la materia. ¿Qué quiere decir esto? Rinde tanto la parte de Derecho Constitucional como la parte de Derecho Administrativo, e incluso el método para rendir es que se sacan bolillas. Las bolillas son unas esferas de madera que tienen un numerito y están, en mi época cuando yo rendía, estaban en un bolillero, que era como vieron cuando hace el Kini 6 el sorteo, no sé si estará todavía usando, entonces uno daba vuelta al bolillero de madera y el bolillero hacía ruido y uno le rezaba a Dios y a todos los santos que bolilla salía, era un momento muy solemne dar vuelta al bolillero. Hoy día, como los bolilleros son caros, la facultad tiene como unas sobrecitos de felpa, y ahí adentro están las bolillas. Entonces ustedes sacan una de constitucional y una de administrativo y tienen que exponer. Eso es si son libres. Si son regulares, o sea, si aprueban ese parcial, que veremos este cuatrimestre cómo lo hacemos, si aprueban ese parcial, adquieren la condición de alumnos regulares. ¿Qué significa esto? Que en el examen ese final solamente se les toma la parte de administrativo. ¿Sí? Este primer cuatrimestre, como hicimos ese trabajo práctico, nos reservamos el derecho a hacer alguna pregunta muy, muy general de la parte de constitucional, pero el que es regular tiene que acreditar que conoce la parte de administrativo. ¿Por qué? Y porque ya rindió la parte de constitucional, ¿se comprende? Si ya la rindió, ¿para qué les vamos a estar tomando todo? Porque no hay duda, ustedes van a ver que la materia es muy extensa, es una materia larga, ¿sí? Una materia pesada si a ustedes no les gusta el derecho, porque muchos de ustedes si están en una carrera de contador o de licenciado, el derecho no les debe gustar tanto. Muchos dirán, ¿para qué me pusieron esta materia de porquería en la carrera? ¿No es cierto? No me lo van a decir a mí porque quieren aprobar, pero ven este programa y dicen, pero che, qué desgracia. Pero bueno, yo les digo, ahora les digo, cuando ustedes sean profesionales, falta, pero llega el día, les va a ayudar mucho esta materia. Ahora ustedes dirán, me lo dice porque la profesora quiere que estudie, pero les va a ayudar. Por ejemplo, supónganse ustedes van a una repartición, a la FIP o al API y quieren ver un expediente. Ustedes se van a acordar que la forma de gobierno de Argentina es la república y que una de las características de la república es la publicidad de los actos de poder. Entonces le van a decir amablemente, le van a invocar eso al funcionario que no les deje ver un expediente y van a poder de última ir con un escribano a hacer una denuncia de incumplimiento de funcionario porque no cumple con su deber de dejarlo ver un acto de poder. Todo esto para ver un expediente. Y les digo, se dan estas cosas en la profesión. Realmente increíble. Y todo eso van a poder ver el expediente gracias a sus conocimientos de derecho. Por eso les digo que, aunque a ustedes no les guste la materia, si ustedes estudian con una finalidad utilitaria, de decir, ¿me sirve esto? Eso dice mi hija Olivia. Mi hija Olivia tiene 13 años y pregunta cada vez que estudia, ¿esto me sirve? ¿Esto me sirve? Yo le digo, Olivia, nunca va a estudiar por el conocimiento. Bueno, el otro día Olivia tuvo 3 materias seguidas, 13 años.
y a la tercera materia se quedó dormida. Ah, la encontré con la tabla en el sillón así dormida. Dios mío, 3 materias. Le digo, ¿qué sería si fuera vida normal? Que tenés de 8 a 2 y media, de 8 a 1 sin parar en la secundaria. Ah, una cosa, guau. Entonces, yo lo que les aconsejo como primera medida es, vayan bajando las unidades, vayan leyendo, para ver si comprenden, porque les digo, todo es cuestión de estudiar. ¿Vieron cuando uno dice, esto lo voy a estudiar en memoria? Esta parte no entiendo una goma, este párrafo, este choclazo, me lo meto de memoria, y si me toca esto, me toca esta bolilla, largo vomito esto, eso está mal. No hay duda de que la memoria se usa, porque uno cuando dice un concepto, si lo elaboró otro autor, les voy a pedir que muteen los micrófonos, así no sentimos los ruiditos. Ahí no sé quién lo tiene abierto y se siente como que está abriendo un caramelo, un chocolate, algo rico parece. Se siente un ruido como de cine cuando están con el pororó. Wow. Sí. Ah, bueno, sí, claro, vos lo que me está pidiendo ya es una super tecnología la que me pedís vos, que haga midis una a la vez, eso sería su... Bueno, sí, vamos a Sí, hacer un... directamente, Claro, profe. podría poner... Tiene 250 de límite. Claro, podría poner el MID en el celular y dejar el Zoom en la computadora. Hacer O algo. sin el Zoom, solo por mí. Por mí. MID es hasta 250, pero Claro, bueno, es mejor. claro, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hagamos lo siguiente. Sí, acá estoy viendo que están poniendo en el... sí, yo en realidad utilicé Zoom porque ya lo usaba yo en otras reuniones y ya lo sé usar. Esa era la cuestión, ¿no es cierto? Pero yo voy a poner grabar acá porque estoy en la computadora. En esta clase la voy a grabar. A ver, espérate, voy a ver si puedo armar un Meet y avisarles. Lo que pasa es que el Meet, a ver, porque podríamos poner Meet acá, que lo tengo en el celular. Espérate, a ver, Meet. Ah, lo que pasa es que en el Meet yo tengo que invitar para entrar, ¿no? O puedo mandar el código de reunión. Claro, puede enviar el código o invitar, es lo mismo. Ah, bueno, para. Entonces vamos a ver si me sale. Vamos a poner el código de reunión. Y aparte MIG no se corta, no tiene tiempo. Ah, bien, bien. El código de reunión se ve que lo pone uno también. A ver, vamos a ver. Ah, el código de reunión tienen que ser números, capaz, ¿no? Porque acá me dice 1, 2, 3, 4, 5. No se encuentra esta reunión. Parate, el código de reunión. Nueva reunión. Bueno, mira, porque acá, a ver, pará, me parece que ya lo logré, a ver. Ah, me parece que tengo el código de reunión. Espérate. Claro, ahí donde dice copiar. Sí, yo soy un desastre, pero acá me parece que... A ver. Compartir, a ver. Esperen que si ya logro esto, ya somos campeones de Meet. A ver, a ver. Vamos a ver si lo logramos. Hay que ver si puedo volver a Meet ahora. Sí, volví. Bueno, a ver si tenemos sonido, todo acá. Bueno, acá hay que ir admitiendo. Bien, ya se están entrando. Bueno, entonces como yo les decía, vamos a recapitular un poquito lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?
primero que nada, como les aconsejaba, lo primero, ir bajando las unidades, irlas estudiando, lo cual lleva un tiempo, y como les digo, cada tema puede dar lugar a veces a un tiempo mayor, un tiempo menor. La memoria se usa y no hay duda que cuando uno dice un concepto que dijo otra persona, está usando la memoria, no hay duda que sí. Yo a veces cuando estoy muy estresada, patino porque me falló una neurona, ¿no es cierto? Pero el tema es saber la esencia del tema, de manera tal que si uno patina, si uno no le va bien, poder explicarlo. ¿Vieron cuando dicen, yo lo sé, pero no lo sé explicar? Eso no es así. Si uno sabe algo, lo va a saber explicar. Quizás no con las palabras del autor, pero sí en su esencia. Porque ustedes cuando terminen la materia, cuando terminen de estudiar esta materia, lo que les tiene que quedar es eso, es una idea básica de la materia. Ideas esenciales de cada unidad, que son, digamos, lo que cuando ustedes sean profesionales les va a servir, otra vez viéndolo desde un punto de vista utilitario, les va a servir para el ejercicio profesional. Por eso yo lo que les aconsejo es eso, es ir buscando el material, el material que está ya subido con unidades, tener una constitución a mano, eso es muy importante porque en la primera parte vemos mucho todo lo que es texto constitucional, una constitución que tiene que ser posterior al año 1994 porque ahí fue la última reforma a la Constitución, y estudiar, lo cual, como decíamos antes, implica un trabajo y a nadie le gusta trabajar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho dormir, me gusta mucho comer dulce de leche, me gusta ver películas, no hay duda de que todo eso es lindo. Uno cuando estudia en la universidad muchas veces deja de lado muchas cosas, uno deja si uno está por rendir, uno no sale de joda, y bueno, este fin de semana no salgo porque el lunes rindo, martes rindo. Si uno se pusiera las pilas como se la pone los últimos 15 días antes de un examen, sería un avión la carrera, Uno ahí le pone toda la energía, ve que se acerca la fecha y por eso a veces con esto de la virtualidad se hace más complicado porque no tienen fechas ciertas de los exámenes. De todas formas les digo que el examen parcial, siguiendo la metodología que tuvimos en el primer cuatrimestre, si no se puede hacer presencial, lo vamos a volver a tomar en forma virtual, ¿sí? O sea, vamos a dejar bien claro esto para que lo comprendan. El examen, supónganse que Dios nos ayude y mañana el virus muere y volvemos a la vida normal. El examen parcial sería un examen que haríamos presencial y tomaríamos la parte de constitucional y sería un examen, como les decía, con 5 preguntas, de las cuales una sería un caso práctico, de la parte de constitucional, que son las primeras 5 bolillas, ¿sí? Pero si no se da eso, el examen parcial con el cual adquieren la regularidad, muy probable que lo hagamos nuevamente como hicimos el primer cuatrimestre, a través de un trabajo práctico por grupos. Les digo muy probable porque nos tenemos que reunir en la cátedra y decidir qué vamos a hacer. Porque también tenemos el tema del examen final, que claro, ya se está acumulando toda la gente del primer cuatrimestre, y vamos a ver qué hacemos con eso. Nosotros en principio no éramos partidarios de exámenes que fueran virtuales. ¿Por qué? Porque no están dadas las garantías como un examen presencial. ¿Me comprenden? Por ejemplo, yo le estoy hablando a ustedes y puedo tener atrás una persona que yo digo, bueno, ahora le voy a hablar del derecho y me pone una pancarta y voy leyendo. Si bien es cierto, me dicen, y vos te das cuenta si está mirando para otro lado. Pero es muy relativo. Aparte vamos a empezar a discutir con el alumno. Alumno, ¿qué tiene atrás? No tengo nada. Por ejemplo, en una facultad me dijeron que piden que pongan un espejo para que se vea todo. Incluso hay que mostrar, salió todo un protocolo de la facultad de que tienen que mostrar dónde están, que están. Fíjense lo que me pasó en el primer cuatrimestre. El recuperatorio del trabajo práctico, para los que lo hicieron mal, y les digo que era fácil, pero era gente que no se había presentado, era el examen así virtual.
y un chico entra y no tenía cámara. Y él pretendía que yo le tome sin cámara. Le digo, ¿cómo te voy a tomar sin cámara si no te estoy mirando? Le digo, vos podés estar con todos los libros arriba de la mesa y me contestás leyendo. Aparte habíamos puesto en el instructivo que lo primero que tenía que hacer el alumno era mostrar su libreta y su DNI para acreditar, porque también puede pasar eso, que ustedes tengan un hermano abogado que le dice, yo te la meto de taquito, dejar que hablo yo, y le digo, ¿cómo me va a mostrar tu libreta, tu foto para acreditar que sos vos? Dice, en ningún lado del instructivo decía que tengo que tener cámara. Yo decía, pero no, escúchame, sin cámara no te puedo, es imposible, no te puedo tomar el examen. Así que bueno. Así que ahora sí, ya estoy acá también por Meet y hay bastante gente ya que entró por Meet. Ahí está lo de Meet y acá tenemos lo de Zoom. ¡Qué barbaridad! Che, qué tecnología. 2 a la vez tengo. Bueno, entonces, nosotros, como les decía, en Meet no se nos va a cortar. En Zoom se nos va a cortar y cuando se nos corte volvemos a entrar con todo lo mismo, ¿sí? Creo que Meet no tiene... Comunicamos todo por Meet. Claro, si quieren eso es lo que iba a pensar. Si no tiene límite, yo la verdad que mucho no he usado Meet en mi vida, pero espero que ande todo bien. Si quieren entrar por la computadora también a mí. Bueno, después voy a ver si lo pongo porque no, esta aplicación no la había puesto en la computadora. Sí, cuando se corte en todo caso, si quieren, ahí en el grupo de WhatsApp de la comisión está la clave de acceso para el Meet, ¿sí? Yo ahí en comunidades había dejado ya como en Zoom se puede programar la clave y la contraseña con anterioridad, así ya quedaba para siempre. No sé si en Meet se podrá hacer eso. De todas formas, bueno, vamos a ver después. Se cambia, se vence cuando se sale de la reunión. Se va a cambiar. A ver después cómo lo vamos. Se cambia, se vence cuando se va cambiando. Bueno, sí, pero en general creo que están todos en el grupo de WhatsApp. Si hay alguno aquí que no esté, avisa y lo podemos agregar, porque tenemos el grupo de WhatsApp y que todos nos vamos a entrar en Zoom. Sí, en realidad Zoom tiene una versión paga para tener más gente y más tiempo. Pero bueno, la verdad que yo pensé que era bastante saladita para pagar. Yo había entrado y digo, bueno, pago. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a empezar a dar la clase, ¿sí? Ustedes, ya les digo, cualquier duda que tengan me preguntan. Yo acá, bueno, el chat no lo veo tanto, así que cualquier duda, lo que pueden hacer, porque si me escriben por el chat, van a quedar ahí esperando, pueden desmutearse, creo que no hay ningún problema, que en Meet también se pueden desmutear y pregunten, no tengan vergüenza, pregunten, estornuden, no tengan vergüenza, porque acá se trata de aprender, si no entienden algo, no se queden diciendo, mejor no pregunto esto, no, porque en una de esas después justo les toca eso y dicen, mirá, justo lo que tuve duda. Y como les digo, no hay una cosa, el derecho es lógica, lo primero es lógica, o sea que si ustedes no entienden algo, algo sucede, porque todo se puede entender, es cuestión de ponerse a estudiar. ¿Vieron cuando le dicen, este tema jodido en el derecho? Nada, el que estudia entiende y no hay ningún problema. Y ustedes, como les digo, tienen que tener una idea esencial, que es lo que les va a quedar a lo largo de su vida en toda la carrera. Y hay alguien que está desmuteado de nuevo, Chihuahua. Creo que hasta se puede ver quién es, pero ya ni sé cómo es. A ver. Bueno, dicho todo este prolegómeno, ya vimos cómo va a ser el tema del examen y todos los chiches, que todavía no sabemos bien, pero más o menos lo tenemos en claro. Vamos a comenzar viendo la unidad 1 que habla del derecho. Acá habla del derecho positivo, el derecho natural, el derecho público, el derecho privado. ¿Qué sería el derecho? ¿Qué podemos decir del derecho? Se podría decir así vulgarmente que implica la idea de rectitud, la idea de la persona que no se desvía en su camino. ¿Qué derecho en un sentido vulgar? Cuando uno dice va derecho es como significar que la persona tiene una vida recta o que no sigue un camino sinuoso en su vida. ¿Vieron cuando dicen derrapó o tuvo una vida
que no fue derecha, a veces se usa con un sistema, con un sentido, digamos, peyorativo, o descalificando. Pero el derecho tomado desde el punto de vista que lo vemos nosotros, podemos decir que podría ser un conjunto de normas, un conjunto de normas jurídicas. Y aquí empiezan las distinciones entre lo que sería el llamado derecho positivo y el llamado derecho natural. ¿Cómo es esto de derecho natural? ¿Por qué hablamos de derecho natural? Porque, fíjense, si nosotros decimos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, uno diría en una postura que se suele llamar positivista, uno diría, entonces, el derecho solamente existe si se impone. El derecho como conjunto de normas para existir tiene que estar impuesto por un poder. Y el derecho tomado en un sentido de facultad o de prerrogativa, que tenemos todas las personas. Si nosotros nos basamos en una concepción de esta, como les digo, que se suele denominar positivista, entonces, si nos basamos. Profe, tiene el micrófono apagado. Mejor no toco más acá porque voy a hacer lío y voy a... Bueno, como decíamos, si nosotros nos basamos en una postura que es llamada positivista, nosotros vamos a considerar que las personas tienen los derechos porque se los da la norma. O sea, ¿se entiende? En un criterio positivista, todas las facultades que tienen las personas las tienen porque se las da una norma previamente. Este criterio positivista, en definitiva, lo que dice es que los derechos los crea la norma. Todas las facultades que tenemos, las tenemos porque previamente una norma nos la dio. Siguiendo este criterio, la vida la tenemos porque previamente una norma jurídica nos habilitó el derecho a la vida. La integridad física la tenemos porque una norma nos la dio. La propiedad privada, la tenemos porque una norma nace de la norma. ¿Se entiende? Eso sería la postura positivista. Pero hay otra postura que se llama el derecho natural. ¿Qué dice esta postura? Dice que hay prerrogativas que el ser humano, el hombre, y hablo del hombre como ser humano, y si quieren un día debatimos el tema de no entro en hombre y mujer, tema que puede dar lugar a una linda debate, sobre todo con todas las chicas que están presentes. Yo hablo de hombre, pero como ser humano. El hombre tiene derechos por ser hombre. O sea que la norma jurídica no crea los derechos, sino que simplemente la norma jurídica reconoce derechos preexistentes. ¿Entienden la diferencia de lo que estamos diciendo? Primero, el derecho tomado como facultad que tiene la persona humana, ¿no es cierto? Si nosotros estamos dentro de la corriente que se llama el derecho positivo, vamos a decir, todo hombre o todo ser humano tiene los derechos que previamente la norma le otorga. No hay facultad que no nazca de una norma. ¿Se entiende? En cambio, el derecho natural, ¿qué dice? No, por eso se llama natural. Parece que fuera de una planta o de una selva. Pero ¿qué quiere decir el derecho natural? Que por ser humano, ya tenemos derechos. La norma jurídica los reconoce, pero no los otorga. ¿Se entiende la diferencia? Para el derecho natural, el ser humano tiene prerrogativas por ser tal, sin necesidad de que una norma jurídica se los dé. Fíjense que esta diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro de la corriente llamada positivismo, todos mis derechos van a depender de que me los dé el poder de turno. Por ejemplo, para una idea positivista, se podría decir así:
el bebé que nace visco, lo tiramos por el risco. Hice un poema, miren. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para el positivista, el poder de turno, acá no puedo mirar porque a veces miro a los chicos por si hay algún visco, ¿no? Así que se sienta mal con el ejemplo, pero acá no veo nada más que, a ver, Agostina también ha sido valiente, ¿cómo le va? Y ha puesto cámara, y la veo con unos buenos auriculares, ya parece youtuber Agostina, mira. Bueno, si el poder de turno dijera, al bebé que nace visco lo tiramos por el risco, entonces no hay duda de que ellos dirían, y mira, el valor vida vale, pero para un visco no vale. ¿Entienden? En cambio, si nosotros decimos, no, mire, la vida la tenemos por ser seres humanos, usted no puede, el poder de turno no puede con una norma de derecho positivo decirme quién tiene vida y quién tiene no, quien no la tiene, somos partidarios del derecho natural. ¿Se entiende? Por eso se hace esa distinción en derecho positivo y derecho natural. En realidad, si somos partidarios de lo que se llama el derecho natural, nunca el derecho positivo puede ir en contra del derecho natural. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos derechos por ser seres humanos, por ser seres vivos, esos derechos no los puede quitar la norma positiva. La norma positiva no nos podría quitar el derecho a la libertad, el derecho a la vida, y bueno, ya después entraríamos a discutir, y eso también puede dar lugar a un debate, si la propiedad privada es o no un derecho natural. Eso ya sería tema de... Porque le digo, la norma jurídica también siempre tiene un sustrato ideológico. No hay duda que nuestra Constitución, la que vamos a estudiar nosotros, la de 1853 con la reforma, se basa en una idea. Se basa en una ideología que era la que estuvo, la que preponderó a la hora de hacer nuestra Constitución. En una idea. No es lo mismo una constitución hecha por un liberal que una constitución hecha por un socialista o por un comunista. Las normas jurídicas que plasme van a ser distintas, no hay duda, y lo vamos a ir analizando en la medida que estudiemos la Constitución. Y el derecho, en realidad, el derecho es uno solo, lo que pasa es que se lo empieza a dividir en ramas para poder estudiarlo. Claro, porque el derecho abarca un montón de normas jurídicas. Entonces, se hacen ciertas ramas o distinciones para poder estudiarlo. El abogado, por ejemplo, cuando se recibe, se da cuenta que en un caso, cuando tiene un caso concreto, puede aplicar varias ramas del derecho. No es que son compartimentos totalmente estancos y que uno puede en un caso aplicar una sola materia. Ustedes, cuando sean profesionales, contadores, licenciados, van a ver que esta materia, que ahora la ven tan aburrida y tan horrible que se la quieren sacar de encima, la van a aplicar en su ejercicio profesional sin duda y les va a servir mucho. Digo esto para que la estudien con cierto cariño, que digan, bueno, por lo menos me va a servir, dice que me va a servir para algo, porque si no eligieron derecho, no eligieron abogado, muy probable que no les guste mucho el derecho. Por ejemplo, mi marido es contador y dice que los abogados hablamos mucho al pedo y no solucionamos nada. En cambio, dice que el contador, él ve el problema, va y lo resuelve en 5 minutos. Sí, los abogados tenemos fama de vueltero, mucho café, mucho bla, bla. Vieron que la mayoría de los legisladores son abogados, así salen las leyes. Me acuerdo una vez un alumno que no había estudiado, le digo, requisito para ser diputado. Me dice, ser abogado. Claro, porque veía la vida diaria y decía, son todos abogados los legisladores. Pero bueno. Hay una distinción entre derecho público y derecho privado, ¿y cuál es la base de esa distinción? Para empezar, dijimos que el derecho como ordenamiento jurídico, como conjunto de normas jurídicas, el derecho en realidad es uno solo. Y se hace una distinción en ramas para facilitar su estudio. Se suele decir que en el derecho público, lo que prima es el poder. En el derecho público nosotros vamos a ver que hay una relación de subordinación. ¿Qué queremos decir con esto? El Estado, ya lo vamos a ver en el punto siguiente, uno de los elementos esenciales de todo Estado es el poder. El poder implica una fuerza, coacción. Entonces, el derecho público justamente lo que hace es ejercer poder en aras de lo que se suele llamar el bien común, o también llamado el interés general. ¿Saben dónde lo podemos ver hoy día al derecho público? Pero bien, ahí lo vemos bien marcado, en este tema del virus. Fíjense, en aras de proteger la salud de todos los habitantes,
en aras de esa protección, se reglamenta el uso de un barbijo. Fíjense que yo parezco bruja, pero yo daba este ejemplo siempre en clase. Yo digo, al final, mirá, daba otro de zombies, espero que no se me cumpla ese otro de que aparecen zombies en la Tierra, ya vamos a llegar a ese ejemplo, pero yo decía en clase como ejemplo, ¿sería constitucionalmente válido que se obligara a todos los habitantes a llevar barbijo porque viene un virus mortal? Porque claro, uno podría decir, a mí me sacan el derecho a expresión, yo no puedo hablar bien con el barbijo, me siento medio atosigado, o yo decir, yo salgo a correr y el barbijo me está sacando el aire. ¿Hasta qué punto una norma puede reglamentar un derecho y que eso sea constitucionalmente válido? Y justamente ahí vemos el derecho público. En aras del interés general, y cuidado que siempre tiene de ser el interés general, no el interés de un gobierno para hacer un negocio, supónganse, que eso ya lo vamos a ver, eso se llama desviación de poder. En aras del interés general se puede reglamentar un derecho, y eso es coactivo. Si a mí me dicen tenés que usar un barbijo, si no tenés una multa, ahí vemos la coacción. Si a mí me dicen, mirá, no podés circular libremente, no podés salir a trotar, si a mí me dicen tenés que pagar un impuesto, acá está la liquidación, yo no puedo decir, se viola mi derecho de propiedad. ¿Cómo yo voy a tener que sacar dinero de mi bolsillo para pagar esto? ¿Por qué tengo que hacer esta extracción? Y porque hay un interés público en juego, para lo cual la Constitución prevé todo un mecanismo. Por ejemplo, los impuestos tienen que establecerse por ley. ¿Por qué? Porque en el Congreso están los representantes del pueblo. Ya vamos a ver todo eso. Es decir, el derecho público siempre implica imperatividad, una relación de poder. En cambio, en el derecho privado lo que se da son relaciones de coordinación. ¿Qué queremos decir con esto? En el derecho privado las partes están en pie de igualdad y acuerdan. En el derecho privado lo que se da es el juego de la autonomía de la voluntad. Uno quiere comprar algo, supónganse que uno dice, quiero cambiar la heladera, entonces uno va al negocio y le dice, ¿y cuánto sale con tarjeta? ¿Cuánto salen 12 cuotas? ¿Cuánto sale contado? ¿Cuánto sale contado rabioso? Uno ahí empieza a tratar de lograr descuentos, y ahí está el juego de la voluntad de las dos partes, hasta que se ponen de acuerdo en un precio. Ahí se ve lo que es el derecho privado, las partes acordando. Lo cual no quita que pueda. En el derecho privado hay normas también. Por ejemplo, en ciertos contratos que celebran los privados, hay ciertas normas que regulan la estructura básica del contrato, ¿sí? Hay instituciones que están reguladas por el derecho, pero lo que prima es la autonomía del juego de la libertad de las partes. Por eso hablamos de derecho privado. En el resumen ahí, en la unidad que está subida en comunidades, van a ver que les damos ejemplos de las ramas de cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro del derecho público nosotros encontramos al derecho constitucional. ¿Por qué? Y porque en el derecho constitucional justamente se regula, ya lo vamos a ver, toda la estructura de poder. Y también en el derecho constitucional, si bien si somos naturalistas no sería necesario, no sería indispensable, se reconocen derechos. Nuestra Constitución ya vamos a ver que tiene capítulos que hablan de los derechos de los habitantes. Pero, noten una cosa, si nosotros consideramos que los derechos los tenemos por ser personas, en realidad no es necesario que la Constitución establezca estos derechos, porque ya los tenemos. Si somos partidarios del derecho natural o ius naturalista, esto ius es derecho en latín, el ius naturalismo, no hay duda de que no es necesario que exista una norma que establezca estos derechos, pues ya los tenemos. Bueno, por ejemplo, decíamos, dentro del derecho público encontramos el derecho constitucional, encontramos el derecho administrativo, ahí vamos a estudiar todo lo que es la función administrativa, la administración pública, las relaciones de la administración pública con los particulares, los entes descentralizados. Acá ya se terminó, se terminó el Zoom, así que voy a ir admitiendo en el Meet, y acá... Profe, tengo una duda.
En el derecho privado, ¿se da una relación de...? No llegué a escuchar. Claro, lo de coordinación. Gracias. ¿Por qué se dice de coordinación? Porque en el derecho público, en el llamado derecho público, lo que caracteriza al derecho público es el poder. ¿Eh? En el derecho público se da una relación en la cual nosotros tenemos, por un lado, al Estado ejerciendo poder respecto de los habitantes. ¿Eh? El Estado, para empezar, los derechos que nosotros, en realidad, yo soy partidaria del derecho natural, pero respeto profundamente al que sea positivista. Si hay alguno de ustedes que me dice, no, mire, profesora, para mí el derecho positivo es lo mejor y no hay derecho si no lo da la norma, bueno, lo respeto, es otra postura, ¿no es cierto? Partiendo de la base del derecho natural, tenemos los derechos, todos los tenemos, pero el poder los puede reglamentar en su ejercicio. ¿Pero para qué? Justamente para el logro del bien común. Por ejemplo, se puede reglamentar el ejercicio de un derecho en aras de proteger la salud de todos. Eso sería el caso de la cuarentena, que todos dicen, mi libertad de locomoción, y si se prueba que realmente el virus lo podemos tener y no tener ningún ser asintomático, o sea, no tener síntomas y saber que podemos contagiar, yo considero que es constitucionalmente válido reglamentar el derecho de locomoción para evitar el contagio del resto de los habitantes, pero por un tiempo limitado, por eso se llama cuarentena, por un tiempo que no sea muy largo, porque lamentablemente si no ya fracasa la medida, por una cuestión de que no se soporta tanto tiempo. Del mismo modo se pueden reglamentar los derechos a través del derecho público, por ejemplo, para proteger la seguridad pública. Y esto se da, por ejemplo, cuando supónganse que se reglamenta cómo se puede ir a ver un concierto. Es constitucionalmente válido que no me dejen entrar a ver un concierto de un grupo de rock armada con metralletas. Por ejemplo, supónganse que a mí me gusta escuchar un grupo de rock en mi casa munida de armas. Me pongo metralleta por todos lados. Pero voy a ver el grupo de rock, viene acá a Rosario una cancha de fútbol, y cuando voy a entrar me dicen, no, discúlpeme señora, usted está loca, ¿cómo va a entrar munida de armas? No puede, es por una cuestión de seguridad preventiva, ¿se comprende? Y en ese caso se puede reglamentar ese derecho. Por las dudas voy a armar de nuevo el Zoom por si alguien, pero está todo ahí creo que están todos ya en el grupo ¿no es cierto? Sí, o fíjese si le salta para admitir acá. Sí, ahí ya creo que los puse a todos. Sí, creo que sí. Bueno. Entonces, a ver, ahí está. No quiero tocar mucho porque el Meet, aunque parece parecido al Zoom. En el grupo pusieron que no pudieron entrar, profe, que abro un Zoom. Bueno, ahora lo voy a abrir. Esperen que... ahora lo abro eso. Esperen que acá para abrirlo tengo un lío yo acá. 9. Claro. Sí. Bueno. Esperen que acá está la ID. ¿No se puede usar el mismo ID y la contraseña? Sí, pero vos sabés que a veces me pone... A ver, ahí voy a entrar. Me pone otra. Ahí entra el Zoom de nuevo. Bueno. Hablábamos de las ramas del derecho público. El derecho constitucional, el derecho administrativo,
El derecho penal es derecho público. Fíjense que en el derecho penal, ¿qué se hace ahí? Cuando los legisladores consideran que una conducta merece un reproche penal, esa conducta la van a describir en una norma. Por ejemplo, los legisladores consideraron que el valor vida merecía una protección penal, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una norma en el Código Penal que dice: el que matare a otro. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Ahí se está protegiendo el valor vida. Y es el que matare a otro, el ser humano que matare a otro, independientemente de su sexo. Ahí está el homicidio tipificado. La tipificación, ¿qué quiere decir? Cuando una conducta se subsume dentro de lo que describe la norma, ahí se da el delito. Y ahí tenemos el derecho penal. ¿Es válido hacer distinciones de sexo en el que matare a otro? Ustedes saben que en muchos casos la mujer le da un avión al hombre que lo mata. ¿Es realmente razonable el tema de empezar a hacer la distinción de sexo en cuanto a sujeto activo y sujeto pasivo del homicidio? Ese es un tema también para estudiar a fondo. A fondo. Bueno, dentro del derecho público tenemos el derecho tributario también. Ahí vemos el derecho público. Ahí vemos cómo el Estado impone el pago de un tributo. Dentro del derecho privado, en el derecho privado, como dijimos, lo que prima son relaciones de coordinación entre partes. Entonces, podemos encontrar lo que es el derecho civil. Todas las relaciones, en realidad les digo que el derecho civil ha sido la rama que le dio inicio a todo el derecho privado. En realidad, todo el derecho privado nace en el derecho civil. El derecho comercial, hoy día están unidos en un solo código unificado, derecho civil y derecho comercial. Tenemos hasta lo que se llama derecho internacional privado, que fíjense hoy día qué importante que es, porque regula las vinculaciones entre privados de distintos países. Por ejemplo, hoy día el derecho internacional privado cubre es una rama muy importante, porque cuántas veces se da, por ejemplo, que una persona se casa con otra persona en Argentina, pero después se van a vivir a México, tienen 2 hijos en México, tienen un hijo en Francia y muere un cónyuge en Italia. Y ahí hay que ver qué derecho se aplica para cada cosa, a lo largo de la vida de este matrimonio. Ahí tenemos ramas del derecho privado. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre nación y Estado. Y cualquier duda me preguntan, ningún problema de lo que vamos dando. Si no entienden algo, me dicen. Vamos a decir que la nación, la llamada nación, no el diario La Nación, que yo lo leo los domingos, sino la nación, es un concepto sociológico. Y el Estado es un concepto jurídico. ¿Por qué hacemos esta distinción? ¿Qué se requiere para que exista una nación? ¿Cuándo podemos decir que estamos en presencia de una nación? Para que se dé una nación se necesita un grupo de personas que se encuentren unidas o vinculadas por ciertos lazos. Ahí se va a dar la nación. Lazos de diverso tipo. Pueden ser lazos de idioma, pueden ser lazos de creencias religiosas, pueden ser lazos de diversa índole, lazos de comidas típicas. Por ejemplo, en Argentina no hay duda de que un lazo es una infusión, que seguro que muchos deben tener ahí ahora, ya vi ahí que Guillermo recién se tomó uno, el buen mate, compañero de estudio, allá veo, a ver, Agostina no, tiene otra cosa, Agostina, agarró como un tipo de, alguna infusión más fuerte. Me acuerdo una vez en una clase en Venado Tuerto, yo pregunté, digo, ¿qué infusión se usa en Argentina típica cuando hablamos de nación? ¿Y saben lo que me dijeron los de Venado Tuerto? El Fernet con cola. Yo dije, esto le da lindo, ya están hablando del tema, eso hay que tomarlo en la noche un poquito y si están estudiando no, porque puede hacer que uno olvide lo que está estudiando. Más vale para festejar, después que rinden el parcial, una copita y nada de andar tomando que después quede una baranda, nada peor que la resaca. Entonces, bueno,
En la nación tenemos un grupo de personas que tienen, sobre todo tienen un pasado en común y que se lo van transmitiendo a las generaciones futuras. Le van contando su historia, tienen un presente, piensan en un futuro común. Vamos a ver en Argentina qué estamos pensando ahora, el futuro nuestro. Bueno, eso es lo que sería la nación. Y tienen tantos lazos, se sienten con tantos lazos que crean símbolos que un poco como que vienen a representar esos lazos, que serían los llamados símbolos patrios, cuando ya sienten que tienen esos lazos muy, muy fuertes y, por ejemplo, crean una bandera, como hizo Belgrano justamente aquí en Rosario, una bandera, una escarapela, la moneda, aunque ustedes no lo crean, la moneda, pobre la moneda argentina, ya creo que son 13 ceros que le fuimos sacando, es también un símbolo, habría que cuidarlo como tal. Habría que tratar de emitir menos para que no se desvalorice, porque esa es la inflación, ¿no es cierto? La moneda, todo eso son símbolos. Ahora, cuando ese grupo, ¿no es cierto?, de personas que tienen esos lazos en común, se instala en un territorio, o sea que ya tienen un territorio donde se han instalado, y reconocen una autoridad y empiezan a dictar normas para tener un cierto ordenamiento jurídico, ahí nos encontramos con Estado. ¿Se entiende? O sea que por eso decimos que nación es un concepto sociológico y Estado es un concepto más jurídico. ¿Por qué? Y porque en realidad, para ser Estado se necesita haber sido nación. La primera etapa es ser nación. En realidad todo Estado adentro tiene una nación, pero a la inversa no. ¿Por qué? Porque la nación puede existir sin tener el territorio, sin tener ese ordenamiento jurídico que se da básicamente a través de una constitución. La nación se puede dar a través de, como les digo, este grupo de personas con lazos comunes. Lo que pasa es que, claro, cuando esa nación se hace fuerte, cuando esos lazos ya se hacen van creciendo y son muy sólidos, no hay duda de que va a llegar un momento en que esa nación va a lograr afincarse en un territorio, va a empezar a reconocer una autoridad y va a empezar a dictar normas, y ahí es donde se va a consolidar como Estado. ¿Se entiende por qué decimos entonces que uno es un concepto más de índole social, donde solamente tenemos este grupo con ciertos lazos, y el otro ya es como que se plasma jurídicamente? Por eso hablamos del Estado. Por eso el Estado, se suele decir que el Estado es una persona jurídica pública, territorial y soberana. Fíjense, persona jurídica pública, territorial y soberana. Ojo, hablamos de persona jurídica. Esto ténganlo en cuenta porque ustedes van a decir, ¿cómo me dice que el Estado es una persona? La persona es la humana. Persona es la persona de carne y hueso. En el derecho se le llama persona a todo ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, en el plano del derecho, no solamente es persona el ser humano, la persona humana, como le llama el Código Civil y Comercial, sino que también hay otras personas que son entes, como por ejemplo, en el plano privado puede ser una sociedad comercial, por ejemplo. El Estado es una persona jurídica, porque ya vamos a ver que el Estado puede adquirir derechos y contraer obligaciones, y decimos que es una persona pública, justamente porque como ya dijimos, tiene poder territorial y soberana. Territorial, ¿por qué? Porque el Estado tiene siempre un territorio y tiene un poder de autodeterminación. Eso es la soberanía, la autodeterminación. Eso sería entonces el Estado. ¿Se entendió la diferencia entre nación y Estado? Espero que se haya entendido. El Estado, para existir un Estado, tiene que tener 3 elementos. Si no se dan los 3 elementos, no es Estado. Podrá ser nación, pero no Estado. Esos elementos son la población, el territorio y el poder. La población serían todos los habitantes de un Estado, todas las personas que habitan en el territorio de un Estado. Y en población abarcamos todos, a los que habitan ahí con carácter permanente,
incluso a los menos transeúntes. ¿Qué quiere decir transeúnte? Supóngase que una persona para 2 horas en el territorio argentino, pero va a volar a otro lado. ¿Vieron esa gente que hace un vuelo de 10.000 paradas para ahorrar $100? Capaz que van acá nomás, pero dice, bueno, pero me mareo con los aviones y con eso me ahorro unos mangos. ¿Sí? Bueno, para en Argentina 1 hora nada más la persona para otro avión, para tomar otro avión. Ese, hablando de población, ya integra la población. ¿Por qué? Porque sobre toda la población el Estado puede ejercer poder. Si, por ejemplo, esa persona está en un aeropuerto y en aras del interés público se necesita decir, mire, tienen que salir todos ahora del aeropuerto, hay una bomba, va la policía y dice, hay que desalojar el aeropuerto. El Estado ejerce poder sobre todos los habitantes, y los habitantes son todas las personas que se encuentran en su territorio, permanentes, los no permanentes, o hasta un mero transeúnte que va a estar un ratito. ¿Se entiende? Eso sería el elemento población. El elemento territorio es todo el ámbito físico donde se asienta la población. El ámbito geográfico, que hoy día es fácil de delimitar, porque hoy en día hay medios técnicos para delimitar. Vieron que hasta el celular tiene una regla, no sé si me dirá bien, pero tiene hasta una regla. Pero imagínense que antaño era difícil a veces entre 2 estados y se armaban los conflictos limítrofes. Es fácil decir, mira, nos vamos a dividir por un río, pero si no hay un río, no, este pedacito es mío, este pedacito es tuyo, y ahí se armaban los conflictos bélicos. Nosotros con Chile hace muchos años estuvimos a punto de ir a una guerra, hasta ensayábamos en Rosario a la noche, se oscurecía todo para ver cómo quedaba todo oscuro para que no nos vean los aviones. Estuvimos a punto de ir a una guerra por un conflicto de un límite territorial. El territorio es el espacio que abarca el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar, el mar territorial, la plataforma submarina que se llama, que está debajo del mar. Todo eso abarca lo que es el territorio del Estado, ¿sí? Y es justamente el ámbito en el cual el Estado ejerce su poder. Me parece que alguien discutió el micrófono, ¿sabes? Y debe ser, Yasmín puede ser, ahí está. Bueno, y después tenemos el tercer elemento esencial para que exista el Estado. El tercer elemento es el poder. ¿Qué es el poder? El poder, podemos decir que es la fuerza o la energía para imponer conductas positivas o negativas. Fíjense, ¿qué quiere decir conductas positivas? Quieren decir un hacer, una conducta de hacer. Y conducta negativa significa un no hacer. El Estado, a través del poder, logra de los habitantes un hacer o un no hacer. Por ejemplo, cuando el Estado me manda una cartita y me dice, usted es autoridad de mesa en un comicio. ¿Vieron cuando vienen las elecciones? Y llega la cartita de que usted es autoridad de mesa. Uno que dice, ¡qué alegría! ¡Qué honor! Voy a ser autoridad de mesa. Abramos un champán, me voy a levantar temprano ese día, voy a llevar mi termo con mate, para cumplir con esta carga pública. ¿O qué dicen ustedes? ¡La puta! ¿Cómo zafo de esto? Me eligieron autoridad de mesa, tengo que estar todo el día chupando frío en una escuela. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Me hago fiscal de un partido? ¿Me voy 500 kilómetros? ¿Me enfermo? Porque les digo, todos hablan de la democracia, la república, pero cuando tienen que cumplir la carga pública de ser un día autoridad de mesa, viste que te dicen, no vayas a votar temprano, porque si vas temprano y no hay autoridad de mesa, te ponen de autoridad de mesa, no vayas a ir temprano. Bueno, ahí vemos lo que es la república y la democracia. Todos hablamos mucho, pero a la hora de una carga pública, bueno, la carga pública de ser autoridad de mesa, pagar un tributo, ahí vemos lo que es un hacer. La norma impone un hacer. Y a veces el poder del Estado se ejerce para, de alguna manera, imponernos un no hacer. Por ejemplo, supónganse que si yo tuve un día complicado, di varias clases, fui al tribunal, y llego a la noche a mi casa, cansada,
Y le digo a mi querido marido, ¿podés sacar la basura, querido? Y él dice, no, sacala vos. No, sacala vos, yo estoy cansada, no, sacala vos. Yo no agarro la cuchilla con la que descuartizo el pollo y lo mato de 25 puñaladas. Ah, no querés sacar la basura, no, ¿Y por qué me freno? Y porque cuando estoy por agarrar la cuchilla, si me están grabando, Dios mío, yo digo, no, el código dice que de 8 a 25 años tengo de prisión por descuartizarlo, no lo voy a hacer, ¿entendés? O sea, la norma me impone un no hacer. Queda todo ahí y capaz que termino sacando la basura yo. Pero bueno, ¿entienden? O sea, la norma jurídica me puede imponer un hacer o un no hacer. Y ahí vemos bien lo que es el poder como elemento del Estado. En síntesis, para que exista un Estado nosotros necesitamos 3 elementos. Si no se dan los 3, no existe el Estado. Podrá existir una nación, la población, el territorio y el poder. Y ustedes, si estudian por libro, van a ver que algunos autores le agregan otro elemento, que se llama el gobierno. O sea, hay autores que dicen, y para que exista Estado tiene que haber población, territorio, poder y gobierno. Pero fíjense que cuando uno analiza el concepto de gobierno, ¿qué es el gobierno? Uno podría decir que el gobierno es el conjunto de órganos que ejercen el poder. Ya vamos a ver después por qué hablamos de órganos. Si bien no hay duda que hay personas humanas en el gobierno, pero técnicamente hablamos de órganos. El conjunto de órganos que ejercen el poder. O sea que en definitiva, desde nuestra óptica, el gobierno se subsume en el poder. ¿Se entiende? Porque si el gobierno, el conjunto de órganos que ejerce el poder, no hay duda de que en definitiva estamos hablando del elemento poder. Pero hay algunos autores que dicen que para que exista el Estado tiene que haber también gobierno. Respetamos cualquier postura. O sea que ustedes si estudian por un autor y dicen un concepto, por más que a veces hay distintas posturas en los temas, se respeta plenamente. Igual si ustedes estudian muy a fondo y tienen una nueva postura, siempre conoce a guitarreo, vienen que el que no sabe un tema dice, bueno, cacho la guitarra y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Uno muy estudioso que tuvo una nueva idea, bienvenido sea, porque vieron eso que dicen, ya está todo dicho en el derecho, qué gente más gris, digo yo. En nada está todo dicho, todos los días hay nuevas invenciones. Bueno, personalidad del Estado, ¿es persona el Estado? ¿Qué tema? Esto parece de psicología o de psiquiatría. ¿Es persona el Estado? Y nosotros vieron que recién dijimos que era una persona jurídica pública, territorial y soberana. El Estado hoy día se entiende que es persona. Y fíjense qué cosa, ¿no? Antaño, hace muchos años, se negaba que fuera persona. Se decía, no, mira, solamente es persona la humana. El Estado no puede ser persona porque no es ser humano. Pero ¿qué pasa? Fíjense una cosa. Si el Estado no es persona, no asume obligaciones. Si el Estado no es persona y viene el rey a caballo, viene el rey en su hermoso caballo blanco, vieron que los reyes tenían unos caballos espectaculares, no andaban con una mulita, eran los reyes. Va el rey con su caballo y le pisa el pie a un súbdito, no lo va a indemnizar. El súbdito no le puede decir, che, pagame, me rompiste el pie, quiero indemnización, quiero gastos médicos, quiero daño moral, quiero daño psiquiátrico, ahora que cuando veo un caballo salgo corriendo porque veo un caballo y pienso que me va a pisar. No, el monarca no le pagaba nada. ¿Por qué? Porque el poder del monarca venía de Dios, él era infalible y no respondía. El Estado no era persona. Hoy día el Estado es persona jurídica. Es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Hasta hace un tiempo la doctrina decía que el Estado era una persona con doble personalidad. Estaba medio pirado el Estado. Vieron que dicen que las mujeres somos, mi marido dice que las mujeres somos bipolares, que un día nos levantamos, re alegre y el otro día re bajoneadas. Wow. Del Estado, ¿qué se decía? Del Estado se decía que a veces era persona de derecho público, cuando ejercía su poder, pero a veces era persona de derecho privado, porque a veces el Estado no ejercía su poder, se comportaba como si fuera una persona privada. Entonces se dijo, acá estamos tomando un mate para variar, el Estado es persona.
a veces de derecho público, cuando ejerce su poder, y a veces de derecho privado, cuando actúa sin ejercer su poder. Fue una etapa importante, porque al menos se reconoció que era persona, porque antes, como les dije, no era persona y no respondía. El que elaboró muy bien esta doctrina de la doble personalidad del Estado fue un gran constitucionalista, pariente de un gran director técnico del mejor equipo de fútbol de Rosario, que fue un constitucionalista, Bielsa. Ahí ya van viendo la tónica de esta cátedra. Bielsa, el profesor Bielsa, creo que era tío de Bielsa, el director técnico. Bueno, pero más tarde la doctrina, estudiando a fondo, dijo, no puede cambiar la esencia de un ente por la actividad que realice. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros somos personas de derecho privado y no cambia nuestra esencia el día que vamos a votar. El día que nosotros vamos a votar, nosotros estamos cumpliendo una función pública y no por eso somos personas de derecho público. ¿Se entiende? Somos siempre personas de derecho privado, aunque a veces ejerzamos funciones de naturaleza pública. Entonces, hoy día se entiende que el Estado es una persona jurídica pública, siempre. Es una persona jurídica de derecho público, con dos competencias, una para actuar en el campo del derecho público y otra para actuar en el campo del derecho privado. ¿Se entiende la idea? Hoy día ya no caben dudas de que el Estado es una persona jurídica de derecho público, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las funciones del Estado? Las funciones del Estado se pueden dividir teniendo en cuenta la clásica división de poderes. Vieron que yo les dije recién que el monarca tenía todo el poder. El monarca tenía el poder absoluto y encima él decía que su poder no era del pueblo, el poder le venía de Dios. En el examen le hago así, le hago ¿de dónde venía el poder del monarca? Y como no estudiaron me dicen del techo. Miran que hago así. No, el monarca, fíjense lo que era un rey. Y por eso hoy día todos los poderes ejecutivos tienden a ser rey. De una u otra forma buscan la forma de ser rey, porque el rey tenía todo el poder, era vitalicio y era hereditario. Fíjense qué divino. Todo el poder, toda la vida, y encima después lo heredaba un hijo. Por eso los hijos se mataban entre ellos, porque todos querían ser rey. Los hermanos se mataban porque en general era el primer hijo varón el que era rey. Y después vino un señor, Montesquieu, que lo deben haber querido rebanar en 1000 pedazos, que él tuvo una idea genial. Él dijo así: para evitar el abuso del poder, al poder lo vamos a dividir, de forma tal que cada uno de estos poderes controle al otro. ¿Se entiende? Para evitar este abuso de poder, nosotros lo vamos a dividir y vamos a crear el poder ejecutivo. En realidad, en el libro de él, que se llama Del espíritu de las leyes, que por ahí lo tengo yo, por allá lo tengo, no tengo Montesquieu que murió, tengo el libro, Del espíritu de las leyes, un libro que tendría que leer todo legislador para realmente saber cuál es su tarea noble la del legislador, y hoy tan devaluada. El primer poder que menciona Montesquieu es el legislativo. Él considera que es el más importante: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, en base a esta división de los tres poderes, podemos hablar de tres funciones del Estado: la función judicial, la función legislativa y la función administrativa. Vamos a dar un concepto de cada una. ¿Qué sería? ¿En qué consiste la función judicial? La función judicial consiste en que un juez, que tiene que ser un señor que tiene que ser tercero, ¿qué quiere decir esto? Imparcial, no es parte del juicio, es independiente, no tiene ningún interés en el juicio, es imparcial porque no es parte y es imparcial porque no tiene ninguna relación con las partes. Por ejemplo, el juez no podría ser hijo de una parte o padre de una de las partes, o amigo o enemigo, o acreedor o deudor, porque ahí deja de ser objetivo. El juez, para resolver, tiene que ser tercero. Resuelve un conflicto aplicando el derecho. Fíjense qué tarea la del juez. Se suele dibujar, y aquí si pone una profesora bien con todo en orden, tendría que salir una placa. Vieron que en Zoom se puede poner, no sé si en Meet se puede.
Generalmente el juicio se hace un triángulo equilátero, y en la cúspide, en el vértice del cúspide, en el vértice superior, se encuentra el juez. El juez equidistante de las partes que están enfrentadas en pie de igualdad. Es un triángulo el juicio, ¿sí? En el vértice superior está el juez. ¿Vieron que la justicia se suele dibujar vendada? ¿Por qué? Lo que quiere decir es que no mira a ninguna de las partes, no está a favor. Ese triángulo nunca puede estar torcidito. ¿Se comprende? Las partes están abajo en pie de igualdad enfrentadas. Hay un conflicto de intereses y ya estamos en un momento de la civilización que las partes no van a la esquina y dicen, bueno, nos agarramos a piña y dirimimos esto. No, deciden ir a un juicio. Que les digo tiene que ser lo último, se los digo como abogada. ¿Ustedes qué? El juicio, primero siempre hay que tratar de llegar a un acuerdo. Siempre puede ser mejor en un acuerdo, cada parte va a bajar sus pretensiones. Pero a veces conviene mucho más un acuerdo que un juicio que nunca se sabe cuánto va a durar y cómo puede terminar. Bueno, el juez, aplicando el derecho, resuelve conflictos de intereses entre partes. Eso sería la actividad judicial, esencial en una sociedad, y esencial que sea rápida. Hay un profesor muy famoso que dice, la justicia lenta no es justicia. Yo la verdad que dudo, es justicia. Lo que pasa es que si se hace muy lenta, no deja de ser justicia, pero a veces, por ejemplo, en juicios de jubilaciones, cobran la diferencia de la jubilación, el heredero del pobre jubilado. No deja de ser una justicia pobre al ser lenta. Bueno, eso sería función judicial. Función legislativa, ¿en qué consiste? En crear derecho novedoso, crear derecho nuevo. Y fíjense una cosa, si nosotros somos muy partidarios del derecho natural, la verdad que no hace falta mucho derecho, no hace falta tantas leyes. Si nosotros partimos de la base de que el poder del Estado reglamenta los derechos para proteger el bien común, ¿son necesarias tantas leyes? ¿Es necesaria la maraña de leyes? Aparte, si ustedes entran al Congreso hoy día, saben a qué se dedican los legisladores, la ley de la bolita, la capital del ñoqui, esas son las grandes leyes. Y acuérdense que para nuestro sistema constitucional, todo lo no prohibido está permitido. No es necesario que el legislador legisle para que algo esté permitido. El principio nuestro es la inversa. Se legisla cuando se prohíbe, y se prohíbe por el bien general, sí. En realidad, miren, el legislador, ¿no es cierto? La tarea del legislador, en mi criterio, ¿no?, es reglamentar los derechos para proteger el bien común. Esa es la tarea del legislador. Cuando el legislador invade otros ámbitos, no está cumpliendo con su tarea en forma debida. Y cuando el legislador realiza esta labor y no lo hace con esa finalidad, en realidad la ley que sanciona es inconstitucional. Porque, como les digo, lo que se olvida es que todo lo que no está prohibido está permitido. Yo no necesito, por ejemplo, vamos a un ejemplo del otro día, todavía no leí la ley, pero ¿vieron lo del teletrabajo? No se necesita una ley que lo autorice. Ya, si las partes se ponen de acuerdo y lo hacen, ya está. No es que, por ejemplo, el otro día me daba risa que dicen, ¿vieron que ahora van a permitir que sirvan café en los bancos? No hace falta que permitan que se sirva café en un banco. Si el dueño de un banco dice, le voy a agregar el servicio de café a los que vienen a mi banco, supónganse que alguien dice, mira, a todos los que vengan a mi banco, cuando están esperando, piden un turno, les vamos a regalar un auricular inalámbrico y le vamos a dar una tablet con Netflix gratis. ¿Se imaginan? Y vean todo ese banco. Y tienen el abono con la tablet por un mes gratis. Le damos la tablet y le damos los auriculares inalámbricos. Y capaz que el del banco dice, mira, esto lo voy a hacer como un servicio plus para que vengan a mi banco. No hace falta que se reglamente por una ley, que se autorice. Lo que pasa es que lamentablemente en Argentina ya se ve todo al revés. La gente considera que es a la inversa, que solamente está permitido lo que nos da la norma. Cuando es a la inversa, todo lo no prohibido está permitido.
¿Y cuándo se puede prohibir algo? Cuando afecta al interés general, cuando afecta al bien común. Bueno, estábamos hablando de las funciones del Estado. Y les digo, las sesiones del Congreso se pueden hacer como estamos haciendo esta clase, pero no hace falta comprar esa enorme pantalla que pusieron. No sé si vieron ustedes en el Congreso, lo que habrá salido de eso. No sé si ustedes vieron las pantallas que pusieron. Con un simple televisor de 65 pulgadas, el presidente de la Cámara los puede ver a todos. O a lo máximo 2 pantallas, y no lo que habrán gastado, y para mí que la deben usar para jugar a los juegos estos, como el que juega mi hija Olivia, que Fortnite, que todo cae así, ¿vieron? Siempre con el mismo ruido cae y empieza a matar a todos. ¿Jugaron alguna vez Fortnite? ¿Les gusta Fortnite a ustedes? Hay que saber jugar a Fortnite, ¿no? Yo una sola vez entré y me mataron los 10 minutos y dije, chao, no entro más. Me gusta más los de fútbol, ¿vieron que hay unos de fútbol? Claro, cuando yo era joven, ¿saben lo que era el juego electrónico? No lo van a poder creer. Era una pelotita blanca con había 2 puntitos y jugábamos al tenis. Era la gran novedad. Me acuerdo cuando lo pusimos en el televisor con mi amiga, pin, 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 ese era el juego electrónico. ¡Oh! Y ahora se ve todo en el Fortnite. Hasta vienen unos que se ponen como una cosa y hacen realidad virtual, una cosa de loco. Bueno. Pero volviendo a lo que nos ocupa, estábamos hablando de la función del Estado. La función del legislador, crear derecho novedoso. Capaz que toma el derecho comparado. A veces un legislador hace un proyecto de ley bárbaro y uno va a España y estaba la misma ley ya. El legislador la copió. Pero bueno, la ayornó a nuestra idiosincrasia, está bien. Y finalmente, ¿qué es la función administrativa? Materialmente hablando, podemos decir que la función administrativa consiste en, a través de una actividad concreta, satisfacer las necesidades de la comunidad. Ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el derecho administrativo. Pero, por ejemplo, ¿qué queremos decir con satisfacer las necesidades? Y, por ejemplo, la función administrativa se ve bien palmaria en lo que se llama el servicio público. Vieron que hay ciertas actividades que satisfacen el interés general con tal fuerza que se las cataloga como servicio público. Y ahí vemos lo que es el derecho administrativo. Por ejemplo, el servicio de transporte. Algunos sostienen que la salud pública, hay autores que dicen que hay funciones esenciales del Estado y hay servicios públicos, pero en el transporte, por ejemplo, ahí vemos cómo el Estado reglamenta esa actividad, estructura cómo se cumple, por ejemplo, el servicio de colectivo en una ciudad para tratar de lograr la satisfacción del interés general. El servicio de taxi, por ejemplo, no deja de ser un servicio público, si bien lo puede prestar cualquier particular sujetos a reglamentaciones. Ahí vemos lo que sería la función administrativa. Entonces, las funciones del Estado en realidad van de la mano con los 3 poderes que dividió el Estado, poderes que el Estado lo dividió Montesquieu para justamente lograr que no haya abuso de poder. Y vamos rápidamente al poder constituyente, así por hoy damos esta parte, así no los mato por ser la primera clase. ¿Qué sería el poder constituyente? Vieron que nosotros dijimos que el poder, y veo que quedan pocos minutos en Zoom, si no vamos a volver nuevamente con Zoom, el poder dijimos que es un elemento esencial de todo Estado. El Estado tiene poder y el poder implica una fuerza. Ahora, ¿cuándo se llama constituyente? Justamente cuando se ejerce para crear la Constitución. Y cuando se sanciona una Constitución, ahí nace el Estado. Vieron que nosotros dijimos que en el Estado hay un grupo de personas que se vinculan por lazos y en un momento dado deciden reconocer una autoridad. Y claro, cuando se reconoce esa autoridad, se empiezan a dictar normas jurídicas. La primera norma jurídica que se dicta para que nazca el Estado es la Constitución. ¿Qué se hace en la Constitución? Y básicamente en una Constitución se va a estructurar el poder del Estado. Se va a decir cómo es el poder del Estado. Y esto a través de qué se hace del poder constituyente. Por eso se lo divide en originario y derivado. ¿Cuándo es originario? Cuando nace el Estado. Es como cuando nace un bebé. Se reúnen un grupo de notables, hay que ver cómo esa comunidad decide designar a esas autoridades que van a hacer la Constitución. Eso se llama poder constituyente originario. Y a veces se reúnen para reformar la Constitución, porque todo es perfectible en la vida. Y ahí se ejerce lo que se llama el poder constituyente derivado. ¿Sí?
Como tarea, les voy a pedir que lean el artículo 30 de la Constitución. Vamos a tener tarea. Miren que la próxima clase ya veo que no entra nadie. La próxima clase les voy a preguntar 30. Lean el artículo 30. Y también lo que les voy a pedir en la medida de lo posible. Profe, Sí. ¿cuándo surge el derivado? El derivado se ejerce para reformar la Constitución. Para reformar una Constitución. En el originario nace la Constitución y en el derivado se la reforma. ¿Sí? Les voy a pedir que lean la unidad 1 que subimos ahí, léanla, si pueden leerla para la próxima clase. Así hacemos lo siguiente. En la próxima clase vamos a terminar con la unidad y vamos a contestar todas las preguntas de dudas que tengan. No tengan vergüenza, cualquier duda pregunta, mejor sacarse las dudas a tiempo y no en el examen que vaya mal. ¿Sí? También lo que les voy a pedir en la medida de lo posible que prendan, si bien dice que afecta la transmisión, traten de prender las cámaras, así los veo, porque si no, la verdad, bueno, acá veo a doña Agostina y a don Guillermo, que les mando muchos saludos, que veo que están vivos ahí. Si tienen cara dormida no hay problema, si se ve la cama atrás tampoco, capaz que dieron un salto y dijeron, ¡ah, la clase! Vieron que 9 de la mañana es medio temprano, más con la vida virtual que uno a veces se acuesta tarde, cuando está ahora, bueno, ya no hay tanta cuarentena, pero al principio yo había dado vuelta a todos mis horarios. A mí la verdad que me gusta la noche y me gusta dormir, no hay nada como la cama, es hermoso dormir. Así que bueno, hagan eso, lean el artículo 30 y la próxima clase vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar con la unidad 1, vamos a responder las dudas, en la medida de lo posible, cuanto más estudien, mejores preguntas. A veces cada pregunta uno dice, oh, ¿qué pregunta esta? Nadie sabe todo en la vida. Y vamos a... y antes de empezar la clase les voy a mandar entonces el código de Meet, que veo que no se corta. Voy a tratar de indagar más sobre Meet a ver cómo es. Así nos contactamos por Meet, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, les mando muchos saludos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo dado hasta ahora? ¿Alguna duda existencial, algo que quieran preguntar? Profe, ¿hay un libro aparte de los resúmenes que están publicados? Sí, hay un libro subido justamente en Comunidades, que es un manual de Vidar Campos, para la parte de constitucional. Pueden estudiar de cualquier libro, si tienen libros, algún libro de constitucional, está Vidar Campos. Hay otro autor que escribió un libro que es profesor en Derecho que se llama Torricelli, que él tiene también un manual de Derecho Constitucional. Hay algunas constituciones que vienen comentadas. Yo, por ejemplo, tengo una, no se consigue ahora mucho, de Zarini, ya pobre, está bastante leída. ¿Qué quiere decir comentada? Que cada artículo lo comenta. Ahí veo, muy bien, ve ahí Guillermo ya levanta su constitución, muy bien Guillermo, así me gusta. Todo ciudadano debe tener, más allá de que la materia le guste o no, tener una constitución en la biblioteca es básico. Así que les va a servir, acuérdense lo que les digo. Bueno, cualquier libro, los libros siempre digo no muerden, básense mucho en los apuntes publicados como ideas esenciales, y si van a un libro mejor, ¿sí? Profe. Después si quieren les puedo indicar bibliografía, sí. Profe, una consulta, ¿la próxima clase va a ser el martes o el jueves? El jueves, vamos a dar martes y jueves. Martes y jueves a las 9, yo les voy a indicar, capaz que hacemos Zoom y Meet, pero bueno, vamos a usar mucho Meet. No sé si todos los que están por Zoom tienen Meet. ¿Ustedes tienen Meet? ¿Tienen? Sí, ustedes tienen todo, ustedes están en la era de la... En mi casa cuando almorzamos cortamos el wifi, porque si no, ustedes... Las nenas contestan todo, vos le decís, ¿cómo te fue hoy? Y a la media hora, bien, porque están ahí, viste, metidos en una pantalla. Cuando ponen la pantalla así que se pone así, que aprieta un botón y aparece, va a ser el Zoom de los Zoom para todos. Bueno, nos vemos la próxima. ¿Alguna otra pregunta? Ahí Franco creo que puso el micrófono. David, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, che? No. Mira, un montón de gente está, qué bárbaro, bueno. Qué bárbaro, che, cuánta gente. Bueno, nos vemos entonces el jueves a las 9, ¿sí? Fíjense bien en el grupo que vamos a poner la clave de Meet, que ya voy a aprender a usarlo para no hacer lío. Chao, che, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. Chao, profe, saludos. ¿En Meet cómo será que se apaga? Es así.
Bueno, les decía que el derecho laboral contiene normas de orden público, que quiere decir que son normas inderogables por las partes. ¿Y quiénes son? Laureano Brambilla, ¿cómo me suena? ¿Quiénes? Uy, somos muchos chicos, las partes, ¿qué hace el derecho laboral? Regula relaciones, vamos de nuevo, individuales y colectivas entre distintos sujetos, o sea, entre trabajadores y empleadores. ¿Qué regula respecto a esas partes? Los derechos y deberes de cada uno. Y además contiene principios propios, que es lo que yo les quería desarrollar hoy, pero bueno, vamos a ver. Cuando yo digo que el derecho laboral contiene normas de orden público, le estoy diciendo que son inderogables, que además no pueden ser negociadas por las partes, esas normas. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo establece que el trabajo no se presume gratuito. Si el trabajo no se presume gratuito, ¿irían a trabajar gratis? No. Si el trabajo no se presume gratuito, el trabajador no puede pactar o negociar con su empleador